Así que básicamente me aferro a la moralidad del sentido común. Básicamente, quiero decir, la razón por la que creo que hay problemas con un Estado no es que tengan una afirmación ética extraña y realmente fuerte como la que tienen algunos libertarios. Creo que el Estado está violando los principios ordinarios de moralidad que aplicamos a todos, ¿verdad? Y no creo que necesitemos, como una gran teoría que te diga lo que es correcto en todas las circunstancias. Creo que lo que necesitamos es que haya ciertas situaciones en las que se diría que alguien actuó mal. Entonces, si acudo a otras personas y las obligo a darme su dinero, eso generalmente se considera incorrecto. De acuerdo, incluso si estoy como, entonces se lo doy a los pobres, ¿verdad? Por ejemplo, voy a buscar gente en la calle y luego envío el dinero a Oxfam, que es ayudar a los pobres. Eso generalmente no se considera permisible, ¿verdad? Quiero decir, no lo es. En realidad no es que tenga una teoría, es solo que tengo las reacciones éticas que la gente normal tiene y simplemente las aplico al Estado. Y la mayoría de las personas simplemente no aplican las mismas normas morales al Estado que aplican a todos los demás. En mi libro En el problema de la autoridad política, hay un capítulo que habla sobre el tipo de sesgos que tiene la gente. Entonces, tal vez lo más importante es que existe un sesgo de status quo, lo que significa que las personas están sesgadas a favor de la forma en que se hacen las cosas en su propia sociedad en la actualidad. Entonces, y ya sabes, esto se muestra en el hecho de que las personas en culturas radicalmente diferentes de todo el mundo piensan regularmente que su cultura es la mejor. Creo que su sociedad es la mejor y la forma en que están haciendo las cosas es la única forma correcta, y así sucesivamente. De acuerdo, ahora tener un gobierno es como un aspecto realmente central de la forma en que se hacen las cosas en nuestra sociedad, ¿verdad? Realmente nos hemos acostumbrado. Esa es una de las razones por las que la gente está sesgada a favor del Estado. La mayoría de la gente nunca lo cuestiona, lo cual es cierto para la mayoría de las normas de su sociedad. Como si pudieras decir eso sobre cualquiera de las cosas que estamos haciendo, incluso las cosas que estamos haciendo que son buenas. La razón por la que pensamos que están bien no es realmente la verdadera razón por la que es bueno. Es solo que así es como estamos haciendo las cosas. Hay otras cosas como, tengo la hipótesis de que hay algo como el síndrome de Estocolmo. Entonces, este es un fenómeno en el que si las personas son secuestradas por un grupo criminal o terrorista o algo así, a veces comienzan a identificarse con el secuestrador. Y entonces, si el secuestrador es así, están bajo el poder de esta persona. Y la persona no es completamente abusiva todo el tiempo, como si mostraran misericordia alguna vez. Entonces la gente empieza a vincularse con el secuestrador. De acuerdo, y sabes, hay una teoría de que esto es una especie de mecanismo de supervivencia. Y sabes, tal vez en nuestra historia evolutiva, la gente estaba muy frecuentemente bajo el poder de otros seres humanos. Y la forma de tener éxito o, ya sabes, no ser destruido en esa situación es complacer a los poderosos. Y entonces, lo que haces, simplemente comienzas y no lo haces de manera intencional, consciente. La forma en que funciona es que tus emociones comienzan a ajustarse para hacer lo que le gustaría a la persona poderosa, ¿verdad? Así que empiezas a simpatizar más con su perspectiva. Y sí, mi hipótesis es que el Estado es tan poderoso. Y sabes, la gente tiene este instinto de tratar de complacer, de adoptar la perspectiva de las personas que son poderosas. Me río porque creo que es una teoría tan ridícula, que supongo que no debería ser porque, ya sabes, hay muchas personas que creen eso. Pero está bien, ¿cómo optamos? De acuerdo, así que en realidad no dijimos explícitamente que nadie nos dio un contrato que dijera, oye, ¿estás de acuerdo con la declaración? Y lo firmamos. Eso no sucedió. Así que tal vez estuvimos de acuerdo implícitamente. Así que creo que la teoría más común que la gente tiene es que lo hicimos simplemente estando en la tierra que controla el gobierno. Así que hay algo de intuición detrás de esto. Entonces, si tengo a alguien en mi casa, puedo imponer condiciones para que usen mi casa.
Así que puedo decir, oye, sabes que tienes que darme $5 si te quedas en la casa. Y luego, si se quedaban en la casa, no tenían que decir nada, no tienen que decirlo. Estoy de acuerdo. Si se quedan allí, entonces tienen que darme $5. ¿De acuerdo? Tal vez eso es como el gobierno, ¿verdad? Estamos en su territorio, así que tenemos que hacer lo que nos digan. El único problema con esto es que solo funciona si estás en tu propia propiedad y estás imponiendo condiciones al uso de tu propiedad. No funciona si intentas imponer condiciones al uso de la propiedad de otras personas, ¿verdad? Si vienes a mi casa y luego me dices que tengo que pagarte $5 para quedarme en mi propia casa, eso no funciona, ¿verdad? Y si sigo usando mi casa, no puedes decir, ajá, te quedaste aquí. Usted estuvo de acuerdo. Entonces la pregunta ¿es el gobierno el dueño de todo? ¿Son dueños de todas las tierras, de todas las propiedades de todo el país? No, como si ni siquiera afirmaran que son dueños de todo. Y si lo hicieron, no hay base para esa afirmación. No lo produjeron todo. No están usando toda la tierra, lo que sea. De acuerdo, se podría decir, tal vez el gobierno puede simplemente declararse a sí mismos como el propietario. Como una cosa quizás más plausible de decir, no son exactamente dueños, pero tienen derecho. Eso no es un derecho de propiedad. Porque no pueden venderlo. No pueden hacer todas las cosas. Pero tienen una cosa llamada soberanía territorial, que es como un derecho de propiedad, pero menor. Y sabes, ¿es compatible con que alguien más tenga el derecho de propiedad real? De acuerdo, pero la pregunta es, ¿de dónde sacaron eso cuando obtuvieron la soberanía territorial? Y ahora no puedes apelar al consentimiento implícito para obtener eso, porque tienes que gustar porque esta cosa, el reclamo de soberanía territorial es necesario para obtener el reclamo que consentimos implícitamente, ¿verdad? Por lo tanto, tiene que ser una explicación independiente de por qué el gobierno tiene soberanía. O ya sabes, porque tienen derecho sobre toda la tierra. De acuerdo, esa sería la cuenta de la autoridad del gobierno. Si tienes eso, no necesitas decir estas cosas sobre el consentimiento, porque esa ya es la explicación de por qué el gobierno es legítimo. Pero, por supuesto, no existe tal cuenta, ¿verdad? No hay una buena explicación de por qué el gobierno tiene soberanía sobre toda esta tierra. No. Bien, aquí está la teoría de la democracia por la que todos votaron. De acuerdo, entonces las personas que apelan a la democracia generalmente parecen tener una visión simplista de que, como todas las leyes que se aprueban, están autorizadas por la gente. Para empezar, es realmente cuestionable. Es muy posible tener leyes que no son aceptadas por la mayoría de la gente. Casos tan obvios serían como en 2008, cuando el rescate de los grandes bancos fue muy impopular entre la gente, tanto entre demócratas como republicanos, pero solo entre los votantes, no entre los políticos. Era popular entre los políticos y la aprobaron de todos modos. Y eso es solo una ilustración del hecho de que sabes. Sin embargo, ¿quieres explicar por qué sucede esto? Se aprueban leyes, pero la mayoría de la gente no las apoya. De acuerdo, lo segundo que hay que decir es, ¿a quién le importa si la mayoría de la gente lo apoya, verdad? La pregunta es, si un mayor número de personas quiere hacer algo que de otro modo sería moralmente incorrecto, se vuelve moralmente permisible porque hay un mayor número de personas que lo apoyan que en contra, por lo que generalmente no está bien. Como si no hubiera otro caso en el que dijeras eso. Hay 5 personas en la habitación. 4 de ellos quieren golpear a la quinta persona. Deciden votar si está bien golpear a la quinta persona. Solo una persona lo plantea. No, estoy en contra de golpearlos. Ok. Y entonces, ahora las 4 personas pueden golpear a las 5 porque había más de ellas. Es una regla de la mayoría. Ok. Así que nadie piensa que eso hace que esté bien golpear a la persona. Nadie piensa que eso suspende los derechos de la persona. Puedes pasar por cualquier circunstancia que no involucre al gobierno. ¿No dirías que una acción que inicialmente estaba mal se vuelve aceptable si la mayoría de la gente la apoya? Quiero decir, básicamente hay 3 versiones de contrato social. Hay como la teoría del contrato explícito, la teoría del contrato implícito y la teoría del contrato hipotético. La teoría del contrato explícito puede sonar como un hombre de paja, pero no es así. Es la teoría de que algunas personas literalmente se juntaron y se dijeron, oye, establezcamos un gobierno. Como si literalmente estuvieran explícitamente de acuerdo el uno con el otro, ya sea escribiéndolo o diciéndolo con palabras. Puede sonar como un hombre de paja. Nadie piensa que eso realmente sucedió, pero en realidad John Locke pensó que eso sucedió. Así que pensó que con todas las ciudades, hubo un momento como cuando se fundó una ciudad por primera vez.
Hubo un tiempo en que los fundadores se reunieron y acordaron explícitamente que iban a establecer un gobierno para su ciudad. De acuerdo, y luego fue explícito para la primera generación. Entonces, según la AC, solo está implícito para las generaciones posteriores. De acuerdo, porque no es totalmente estúpido. De acuerdo, pero la teoría del contrato explícito, eso básicamente no es cierto. Así que, por ejemplo, los gobiernos que controlan ese control, la tierra que existe hoy en día, casi todo lo consiguieron por conquista o usurpación. Esto se discute en el famoso ensayo de David Team sobre el contrato original. Significa que un grupo de personas navega desde Europa hasta este lugar en el que estamos ahora y simplemente patean la mierda de las personas que viven allí y se llevan la tierra. Y así es como tenemos el control de la tierra. De acuerdo, la usurpación es donde, ya sabes, hay un gobierno y luego alguien se hace cargo del gobierno por la fuerza, como si hubiera un golpe militar. Establecieron cualquier gobierno, por lo tanto, les gusta cualquiera de estas cosas. Incluso si crees en la historia de la AC sobre cómo el gobierno podría volverse legítimo para empezar, en la historia real de cada nación, hay algún evento de usurpación o conquista que, en opinión de la AC, haría que todo lo que sigue fuera ilegítimo. De acuerdo, o sí, así que esa era la teoría explícita del contrato. La teoría del contrato implícito de la que hablamos. La teoría del contrato hipotético es la teoría de que la gente estaría de acuerdo en establecer un gobierno. Esto en realidad no sucedió porque, en realidad, no se te dio una opción y ya había un gobierno cuando naciste. Pero si alguien te lo pidiera y fueras racional, habrías aceptado tener un gobierno, ¿verdad? Y luego, eso hace que esté bien imponerte un gobierno. De acuerdo, ahora hay algunos casos en los que un acuerdo hipotético es válido. Es decir, es válido si es imposible preguntarle a la persona y tienes buenas razones para creer que, de hecho, daría su consentimiento en función de sus creencias y valores reales. Así que hay una víctima de accidente que ha sido llevada al hospital y están inconscientes y necesitas el consentimiento para operarlos. Pero la persona está inconsciente. Los médicos siguen adelante de todos modos. Y el argumento es, mira, casi seguro que esta persona consentiría en ser operada porque casi todos valoran su vida y etc. Y casi todo el mundo cree que los médicos saben lo que están haciendo. Más o menos algo así. De acuerdo, pero no funciona así. En primer lugar, puedes preguntarle a la persona y simplemente no quieres porque tienes miedo de que te diga que no. De acuerdo, entonces no puedes apelar al consentimiento hipotético. En segundo lugar, no funciona si dices que consentirían si tuvieran creencias filosóficas diferentes de sus creencias reales. Dicen que no, no puedes hacer eso bien. Entonces, y eso sería necesario para el hipotético consentimiento del gobierno. Debido a que hay personas reales que se llaman anarquistas, que sabemos que no consentirían. Entonces, la única forma en que puedes decir que consentirían es si dices, si cambian sus creencias filosóficas, entonces consentirían en ser Estado, ¿verdad? De acuerdo, pero eso no es generalmente legítimo. Entonces, si tienes un paciente que sabes que no consentiría ser operado, porque, como han dicho muchas veces, cuando estaban conscientes, no puedes decir, oh, consentirían. Además, si tienes al paciente y está perfectamente consciente y simplemente no quieres preguntarle como si eso no fuera legítimo, no puedes decir que no quiero preguntarle al paciente porque me temo que podría decir que no. Así que voy a argumentar que probablemente diría que sí. O simplemente nos va a gustar gasearlo y luego hacer la operación. No puedes hacer eso, ¿verdad? Vale, es como la situación con el gobierno. ¿Por qué el gobierno no es como podrían preguntarnos? Les podría gustar que el IRS cuando envíe su declaración de impuestos, podría tener una pregunta que diga, ¿está de acuerdo con el gobierno federal de los Estados Unidos? Y luego, si dice que no, podría obtener un reembolso completo de sus impuestos. Me pregunto por qué no están haciendo eso. Y no es porque ya sepan que todos estarían de acuerdo. Es porque saben que demasiadas personas no estarían de acuerdo y luego tendrían que devolver el dinero y no quieren devolverlo. Así que mi teoría es que, básicamente, la ley, la mayoría de las leyes deberían ser de derecho consuetudinario. Todas las leyes deben ser de derecho consuetudinario y la forma en que funcionaría el derecho consuetudinario es que cuando las personas tienen algún tipo de disputa, acudirían a una tercera parte neutral para arbitrarla. Y así, y este no tiene que ser el gobierno. Así que podríamos eliminar gradualmente los tribunales gubernamentales privatizándolos. Podemos reemplazarlos con tribunales privados competitivos.
Pero entonces vas a la tercera parte para que la arbitren y la tercera parte trata de resolver la disputa de acuerdo con cómo entienden las normas generales de la sociedad. De acuerdo, hay normas en todas las sociedades, tengan o no un Estado. Las normas no tienen que venir del Estado. Solo hay tradiciones y hay cosas que la gente común entiende como correctas e incorrectas. Por lo tanto, el árbitro intenta decidir de acuerdo con las normas. ¿Y por qué harían eso? Desde un punto de vista empresarial, ¿por qué lo harían? La respuesta es que quieren tener una reputación de ser justos para que cuando haya dos partes que no estén de acuerdo con algo, esas dos partes aún puedan ponerse de acuerdo en acudir a este árbitro, ¿verdad? Porque ambas partes tienen que pensar que este árbitro es generalmente justo. Y eso significa que tienen que decidir de acuerdo con lo que la mayoría de la gente en la sociedad considera justo. Y luego escriben la explicación de su decisión y luego otros árbitros en caso futuro lo consultan. Y ese es el origen real. Me refiero a algo así, excepto con los tribunales gubernamentales. Es el origen real de la ley común, que solía ser la mayor parte de la ley que tenemos ahora. Hay algunas cosas por las que no puedes hacer eso. Hay algunas leyes para las que el derecho consuetudinario no funcionará, pero esas leyes generalmente no deberían existir, ¿verdad? Así que hay leyes que prohíben actividades de las que nadie se quejaría. Y entonces el derecho consuetudinario no haría esas leyes, porque, como sabes, alguien tiene que presentar una disputa. Así que alguien tiene que estar quejándose de tu comportamiento para que un juez tenga la ocasión de decir, está bien, te equivocas. Pero sabes, sí, no deberíamos tener esas leyes. Entonces, al igual que la prostitución, normalmente no habría nadie quejándose de ello como prostituta y el cliente no se quejaría, a menos que el cliente no pagara, ¿verdad? Pero no se quejarían del hecho de que la transacción ocurrió. Así que no habría leyes contra la prostitución sin el Estado. Pero creo que es un buen resultado. No estoy seguro, ¿verdad? Porque no estoy seguro de cómo interpretarlo. Pero quiero decir, una pregunta es, ¿el Estado de hecho protege a los pobres? No están haciendo un buen trabajo. Quiero decir, puede ser cierto que necesitamos que el Estado proteja a los pobres, pero también es cierto que no lo harán. Así que simplemente no se protegerán. Y hay como, y no me gusta decir eso arbitrariamente. Si nos fijamos en las estadísticas sobre el crimen, las personas pobres son víctimas mucho más que las personas ricas. ¿Por qué es así? La hay. Hay más de una razón. No todo es culpa del Estado. Pero quiero decir, una cosa que puedes decir es que el gobierno no está haciendo un gran trabajo protegiendo a los pobres. Una de las razones es que probablemente no les importa tanto. ¿Por qué no les importa tanto? Incluso si hay un montón de delincuencia en los barrios pobres que, el gobierno sigue adelante, todavía obtienen su dinero. De todos modos, obtienen la mayor parte de su dinero de los vecindarios ricos. Así que no les importan mucho los vecindarios particularmente pobres. Y la gente pobre no tiene alternativa. Como si no hubiera un protector alternativo que pudieran contratar en lugar del gobierno. Porque este es todo el concepto de gobierno. Todo el concepto de gobierno es que solo hay uno. Tienen un monopolio. Y bueno, y así, parte de la razón por la que los pobres no están recibiendo una muy buena protección es que no hay competencia porque la proporciona el gobierno. De acuerdo, ahora podrías pensar, tal vez los pobres necesitan ser protegidos no solo de los delincuentes comunes, sino que, tienen que ser protegidos de la explotación por parte del sistema capitalista o algo así. Y ahí pienso, no creo en las teorías de la explotación. Así que no creo que contratar a alguien para que haga un trabajo y no pagarle tanto como quiere. No creo que eso sea explotador per se, si les pagas el salario del mercado. Quiero decir, creo que existe la explotación, pero no creo que si estás pagando el salario del mercado, entonces estás explotando. De acuerdo, pero de nuevo, puedes preguntar, pero ya sabes, el gobierno va a hacer un mejor trabajo. ¿De verdad crees que están haciendo un buen trabajo protegiendo a los pobres de lo que sea, de la pobreza? No lo están haciendo tan bien. Así que ahora la afirmación de los narcocapitalistas es que a toda la economía le irá mejor si la reducimos o la eliminamos. Todas estas regulaciones inútiles que tiene el gobierno están desacelerando la economía. Y entonces los pobres probablemente estarán mejor. No lo va a hacer. Así que la sociedad sin Estado no va a llegar pronto. No lo creo, a menos que esté malinterpretando el país porque me parece que no hay muchos anarquistas.
Y creo que una condición para que llegue la sociedad sin Estado es que tenga que haber mucha gente que crea en ella. Y la razón de eso es, supongamos que el gobierno renunció, como todos renunciaron. Trump despide a todos porque es muy bueno despidiendo gente. Así que Trump despide a todos y luego renuncia y el Congreso también critica. ¿Qué pasaría? De acuerdo, de inmediato. Lo siguiente que sucedería es que la gente comenzaría a establecer un nuevo gobierno porque casi todos piensan que lo necesitas, ¿verdad? Así que de una forma u otra, van a hacer que suceda. De acuerdo, creo que puede suceder eventualmente, pero tiene que haber algo así como, tiene que haber cambios, que probablemente van a tomar un tiempo. Quiero decir, mi historia sobre cómo podría suceder esto es que podríamos reducir gradualmente el tamaño del gobierno. Por lo tanto, el gobierno podría comenzar gradualmente a subcontratar algunas de sus responsabilidades, las tareas policiales. Podrían comenzar a contratar guardias de seguridad privados en lugar de policías gubernamentales, lo que se hace en algunos lugares del país. En realidad, como en algunos lugares, el gobierno contrata seguridad privada porque es más barata que su propia policía. Entonces, pero eso podría extenderse. Y entonces, la policía podría encogerse. De acuerdo, podríamos hacer eso con los casos judiciales también. Por lo tanto, el gobierno podría comenzar a subcontratar la resolución de disputas, al igual que algunas demandas podrían comenzar a remitirse a árbitros privados. De acuerdo, ahora puedes hacer esto. Hay árbitros privados y puedes acudir a ellos, pero podríamos ampliar el uso de ellos. El gobierno podría empezar a rechazar casos y decir que solo acuda a nosotros si no puede conseguir un entrenador privado del ejército. Podrían hacer eso. Y entonces eso podría expandirse. Y sabes, eventualmente el gobierno se hace cada vez más pequeño. Y eventualmente, tal vez la gente se dé cuenta, o no, realmente no necesitamos a estas personas. No están haciendo tanto, ¿verdad? Suponiendo que todo vaya bien como lo predigo, ¿cierto?